Hola a todos, bienvenido un día más a mi canal. En el vídeo de hoy te traigo una review de uno de los ebooks de Crea tu Moda. Tengo aquí la página principal donde tengo todos los ebooks. Y nada, Crea tu Moda es un proyecto profesional que lancé hace casi un año en la web de ACF Studio, que realmente es mi principal proyecto, y donde tengo también otros ebooks relacionados con traslado de pinza. Y realmente Crea tu Moda es como ese proyecto que tengo más a largo plazo, un poco más ambicioso. Y bueno, así en resumen, cada guía contiene toda la elaboración de una prenda. Digamos que cada libro es un modelo, un diseño, una prenda, y en él podéis ver todo el proceso desde la toma de medidas, tabla de medidas industriales, podéis ver todo lo que es el patronaje, desde los básicos necesarios, la transformación, algunos tips e incluso algunas pruebas que hay que hacer, y después todo el proceso de corte y confección, desde colocar los patrones sobre la tela, el plano de corte, ir uniendo las piezas, en fin, todo, además de trucos, consejos que os puede venir bien. Algunos de ellos incluso tenéis acceso a vídeos privados donde se explica, por ejemplo, en la chaqueta Jacqueline, pues tenéis en vídeo todo el proceso de patronaje, de la transformación, por si podéis tener alguna duda o lo que sea. Y nada, eso un poquito a priori, y nada, en el vídeo de hoy vamos a ver un poco más en profundidad qué podemos encontrar en estos ebooks. Voy a utilizar uno de ejemplo, pero bueno, así os hacéis una idea para el resto de libros. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la web, así a priori. Aquí tenemos todos los ebooks y nos podemos ir directamente a la sección Crea tu Moda, que es donde tenemos toda esta colección. Y bueno, yo voy a utilizar como ejemplo la blusa de estilo años 90. Y nada, podéis ver en la web principal pues algunas fotos de algunas páginas, algunas con la blusa puesta, distintos modelos, algunos ejemplos de páginas de la confección y la contraportada. Y aquí tenéis toda la información del ebook que os recomiendo leer. Esto es muy importante, yo sé que puede parecer un poco tedioso, pero es importante leerlo para ver si realmente es lo que estáis buscando o no. Quiero deciros también que estas guías están diseñadas para que aprendáis vosotros a haceros vuestros propios patrones. Es decir, que aquí no encontraréis patrones ya hechos, sino que lo tenéis que trazar vosotros. Y nada, para comprarlo simplemente añadimos al carro. A mí no me va a dejar comprarlo como tal porque soy digamos, en mi cuenta personal, entonces no me va a dejar como tal, me deja hacer como una compra de prueba, que al final es lo mismo, y es bastante sencillo. O sea, aquí por ejemplo también os da alguna sugerencia de cosas que han comprado otras personas. Y nada, aquí tenéis pues el valor, el IVA. A mí me salen dólares, pero bueno, después se pasa a la moneda que tú tengas. Y nada, aquí pondréis el email, pondréis los datos que os pidan realmente. Le dais a comprar y ahora, bueno, os saldrá este mensaje. Aquí tenéis ya el documento, podéis darle a leer o descargar. Bueno, os llegará este email, que aquí ya sí que os saldrá el precio en euro o en la moneda que vosotros soláis utilizar. Y bueno, aquí simplemente estas son sugerencias y le podéis dar a ver contenido, pero yo os recomiendo que os vayáis directamente a la página y le deis directamente a descargar, ¿vale? A este botón de aquí, porque así os aseguráis que se descarga en vuestro ordenador y ya en el momento en el que se termine la descarga pues podréis abrirlo en formato PDF. Porque si le dais a leer también, o sea, es válido también, pero puede que a lo mejor cerréis la página sin daros cuenta y podáis perder lo que es el contenido. Si no, de otra forma, como digo, tenéis aquí el email que al final te lleva al mismo sitio, ¿vale? Al final no lo vais a perder nunca, pero bueno, yo os recomiendo que le deis a descargar de primera hora y así evitáis problemas. Y fijaos que ya os aparece el archivo en PDF. Así que nada, simplemente es eso, bastante sencillo. Y en Etsy, que también tengo tienda en Etsy, es prácticamente igual. Aquí aparecería en Etsy también toda la foto y toda la información es exactamente igual, ¿vale? Algunos vídeos también. Lo único que en Etsy no me deja hacer compra de prueba, ¿vale? Simplemente, pero bueno, realmente no es muy complicado, es simplemente como en cualquier otra página web. Así que nada, vamos a ver el ebook.
Y bueno, tenemos aquí el ebook, podemos visualizarlo, como digo, en el formato PDF. Tenemos aquí el tema de las páginas, podemos verlo en 2 páginas, podemos verlo a tamaño real, que es como estaba al principio, en 2 páginas o en una. A mí me gusta más en una, pero es verdad que a veces si queremos ver 2 páginas a la vez, porque esté a lo mejor la ilustración del patronaje y en otro lado la descripción, pues es mejor en 2. También os digo que podéis imprimir las páginas que necesitéis, siempre y cuando no la uséis para fines lucrativos. Y nada, la voy a ajustar un poco a lo que a mí me gusta, ¿vale? Aquí la podemos ver completa. Podéis ponerlo también a modo lectura, lo podemos poner a modo pantalla completa, ya un poco lo que a vosotros os guste o parezca cómodo. Yo lo voy a ajustar al alto para el vídeo, creo que es lo mejor. De todas formas, con el propio ratón del portátil podéis ampliar como si fuera un móvil, haciendo así y ya está. Bueno, por un lado tenemos la portada, que a priori simplemente vemos una ilustración del modelo y una foto, el título. Y bueno, de la portada realmente lo importante es esta parte de aquí, donde nos especifican el nivel. En este caso es intermedio, no llega a estar del todo el círculo completo, porque tampoco es un proyecto tan complicado. O sea, es intermedio, pero dentro de lo intermedio un poquito más fácil. Al final esto es un poco para que os hagáis una idea. Yo entiendo que hay veces que hay gente pues que a lo mejor diga, bueno, ¿cómo sé si realmente es mi nivel o no? A ver, yo no sé el nivel de todo el mundo, así que es cuestión de que cada uno sepáis lo que realmente sabéis hacer y que podéis hacer, porque realmente el nivel intermedio es porque no es un proyecto para principiantes, porque tenemos cuello, tenemos que coser botones, tenemos que coser ojales, tenemos también un corte princesa en esta blusa. Entonces por eso no es igual para principiantes, porque tiene ciertos detalles. Ya como digo, es cuestión de saber vosotros qué sabéis hacer. Este proyecto para una persona que está empezando, pues no lo recomiendo, porque como digo es intermedio, pero ya un poquito más avanzado. Después tenemos una presentación, introducción, tejido de accesorios y bueno, yo diría que lo siguiente más importante son los consejos. Los consejos realmente, bueno, son sobre todo un poquito a nivel general y algunos también aplicados al modelo. En esta ocasión nos dice que si la prenda es propensa a encoger, ¿vale? Voy a poner el modo resaltar. Nos dice que si la prenda es propensa a encoger, hay que lavarla siguiendo las instrucciones de lavado de la tela, etcétera, o ponerla en agua. Esto es sobre todo para ver si la tela, como digo, puede encoger y evitar que así nos encoja una vez que la prenda está confeccionada. Para este proyecto nos dice que evitemos tejidos demasiado finos, con mucha caída, movimiento, como crepe, seda, tafeta. Y como digo, esto es importante para elegir la tela, pero después vosotros podéis ver un poco, si ya tenéis cierta experiencia, qué tejido se pueda amoldar bien a este proyecto. Pero bueno, en general una popelina o incluso popelina algodón tipo patchwork os viene bien. Y en esta ocasión también nos recomiendan, o en casi todos los modelos realmente, que hacer una prueba. Esto es para ver si la prenda se adapta bien a nuestro cuerpo, si lo hacemos a medida o con tallaje, y ver si hay que hacer algún tipo de corrección. Se suele hacer con glasilla, que es al final todo esto es un prototipo, y ver, pues como digo, si realmente tenemos que hacer alguna corrección del patrón que ya hemos hecho. Bueno, después tenemos aquí el dibujo plano, que el dibujo plano es una representación de forma técnica, vectorial de la prenda. Así podemos ver bien los detalles que tiene realmente. Vemos, por ejemplo, que tiene el cuello, o sea, esta sería la solapa y este es el cuello, que es un poquito más ancho que la solapa. Esto es así por diseño. También nos marca dónde irían costuras. Por ejemplo, aquí va la cinta al bies que va interna y se vería los pepinos. Tenemos también los botones con los ojales, aquí el corte princesa y esta la espalda, que es más sencilla. Simplemente tenemos 2 pins. Tenemos las medidas, nos explican cómo tomarla mediante ilustración. También una cosa importante es que ciertos apartados pues nos viene a lo mejor en este caso un enlace a vídeos públicos que son a este canal, donde como es aquí, a tomar medidas en vídeo, lo que es el tutorial para tomar medidas por si tenéis dudas, ¿vale? A lo largo de los libros, pues si hay alguna parte también donde hay algún tutorial que os pueda servir, pues también se enlazará.
Y estas son las medidas que necesita la prenda. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Si por ejemplo el ebook es sobre un pantalón, las medidas que se explican son de pantalón, no vienen todas las medidas. Y después tenéis, si no, también la tabla de medidas, que podéis usarla en lugar de tomar las medidas si queréis, o incluso tomar las medidas y si veis que hay alguna, como por ejemplo el ancho de espalda, que suele ser una medida complicada de tomar uno solo y no tenéis nadie que os las tome, podéis sacarla de la tabla. No viene la medida de ancho de espalda porque realmente el ancho de espalda nosotros lo tomamos para sacar la medida de la sisa. De hecho viene aquí explicado. Entonces, si ves que te cuesta un poco tomarte la espalda, pues directamente buscas tu talla y buscas el largo de la sisa. La talla va de la 34 a la 44. Eso es importante. Si tenéis más talla, igualmente, a ver, también la gracia de estos ebooks es que os hagáis las prendas con vuestras medidas y no tengáis que depender de una tallaje. Yo los modelos siempre lo hago con talla para que veáis que igualmente se adaptan bien a una persona que tenga esa talla. Y bueno, después empezamos con instrucciones previas. Tenemos los materiales. Esta sería también otro apartado bastante importante que hay que prestar atención. En la lista de la compra tenemos por un lado la tela de género, que es la tela principal. En este caso nos dicen que necesitamos 0,65 metros, que es lo mismo que 65 centímetros, para una talla de una 34-36 y 0,75 para el resto de talla, porque a las piezas, sobre todo del delantero que va en dos piezas, tenemos que ir encajándola, tendremos que ir bajando. Entonces, si la talla es pequeñita, en la misma línea podemos colocar varias, mientras que si la talla es más grande, pues tenemos que ir desplazándola. Pero bueno, más o menos entre una medida y otra. Yo siempre os recomiendo igualmente que compréis más cantidad. O sea, por ejemplo, si tenéis duda entre una y otra, pues decir, pues mira, compro directamente 0,75 o 0,80 o 1 metro. O sea, estas son medidas que va a llevar el proyecto. Pero eso no significa que tengáis que comprar esa medida si veis que os vaya a quedar cortos o si tenéis dudas. Recordad también que en este modelo en concreto también necesitaremos sacar medida para cortar la cinta al bies, para las sisas. Pero bueno, estas son medidas un poco de referencia para que os hagáis una idea. Yo recomiendo que calculéis una vez que tengáis los patrones la cantidad que necesitáis, porque a lo mejor como los patrones los podéis hacer vosotros, decidís hacer una blusa un poquito más larga, pues entonces se va a llevar más tela. Aparte, en este modelo tenemos que cortar cintas al bies. Eso aquí en esta medida ya viene, digamos, calculada contando eso, aunque nosotros igualmente para este modelo lo hemos usado de otra tela. Pero es lo que yo recomiendo. Esto igualmente, como digo, para que os hagáis una idea de la cantidad que se va a llevar. Después, tejido utilizado es el que se ha hecho para el ejemplo, en este caso un popelín ligero de algodón, puede ser un tipo patchwork también, y también nos dan alguna sugerencia en todos los modelos. Esto por si queréis cambiar o si no encontráis esa tela o no os gusta o lo que sea. Después, entre tela, botones, en este caso 3, nos dice también el diámetro que se ha utilizado, puede ser aproximado si no lo encontráis justo de ese o el que queráis, ¿vale? Porque dependiendo del diámetro del botón es lo que vamos a hacer nosotros la medida del cruce. Hilo al tono e hilo de hilvanar. Poco, bueno, pues esos son los materiales. Eso es importante para poder empezar a trabajar. Y aquí ya empezamos con lo que es el patronaje. Primero siempre nos enseña a hacer los básicos que necesitamos. En este caso necesitamos cuerpo base de espalda y cuerpo base delantero, pues eso es lo que nos explica. Esto de todas formas lo tenéis también tutoriales tanto del blog como aquí en el canal, así que si tenéis duda de cómo proceder a hacerlo, pues podéis verlo igualmente, ¿vale? También yo con la flechita del ordenador voy pasando así y voy más rápido. Y bueno, ya empezaríamos con la transformación del cuerpo, empezaríamos por la espalda. Y nada, nos explica básicamente todo el desarrollo, que al final es un poco la intención principal, el objetivo de estos ebooks. Y nos viene también a continuación, o sea, primero nos viene el texto y después nos viene desarrollado el patrón. Fijaos cómo viene las líneas del básico, que viene un poquito más clarita, y ya después la transformación, para que lo veáis bien, para que no tengáis problemas.
y aquí ya el patrón, digamos, lo que es el trazo ya independiente al básico. Fijaos lo bien y lo detallado que está todo. Y así con todo, delantero, cuello, todo. Aquí por ejemplo también a trazar el cuello. Aquí también por ejemplo trazar el cuello. Y también por supuesto a trazar las vistas. Y una vez que ya hemos aprendido a hacer los patrones, nos viene la simbología de patrones. La simbología de patrones son algunas indicaciones que tenemos que colocar en los patrones. Como por ejemplo tenemos aquí la doblez de tela. Esta es una de las más importantes, que indica que la pieza va colocada en la parte que va doblada en la tela. Esto seguramente ya, pues bueno, si ya habéis trabajado con patrones y tal, los conoceréis. Pero si vosotros queréis incluir igualmente algunas cosas que soléis incluir, aunque no suelen ser obligatorias, lo podéis hacer. Los márgenes de costura que van en un círculo, piquetes, guía de hilo, bueno, un poquito como digo, lo básico. Y aquí un ejemplo pues del patrón con esas indicaciones. Con la guía de hilo que ya la habríamos marcado anteriormente en el proceso de patronaje. Los márgenes de costura, piquetes, ojales y botones. Y bueno, ya que tenemos nuestros patrones hechos, vamos a proceder ya a confeccionar. Lo primero que vemos es la preparación de la tela. Para ello calculamos primero la cantidad necesaria. Esto es lo que os comentaba antes, de que podéis calcularlo en función de vuestros patrones para saber cuánta tela necesitamos. Y nos explican aquí pues un truco bastante bueno, que es colocar los patrones dispuestos en la mesa o en el suelo con un ancho equivalente al que se nos suele quedar una vez que doblamos la tela, que suele ser pues más o menos 0,73, 0,75, depende. Normalmente pues en telas de doble ancho. Pero bueno, yo sé que por ejemplo en Estados Unidos es muy común que las telas sean de ancho simple. Entonces se queda mucho más estrecho, así que tendréis que calcular en función de ese ancho. Por eso al final la medida que se os da en la lista de la compra es simplemente una referencia. Y aquí nos dice que dejemos margen de largo para cortar la cinta al bies. Esto es lo que os comentaba antes. Después aquí tenemos el fitting, porque aquí nos hacen hincapié en eso, que es la prueba, y nos explican un poquito también algunos tips para poder probar, las correcciones que haya que hacer y todo eso. Y bueno, pasando ya a lo que es el corte, nos hacen aquí un esquema de doblar la tela. Por un lado tenemos la doblez, por el otro el orillo. Y bueno, aquí también esto es una parte importante. Tenemos las piezas de patrones, aquí nos viene indicada los números. Cada pieza está numerada con un 1, 2, 3, 4 para que sea más fácil a lo largo del proceso de confección. Hay algunos modelos como el body que no van numeradas porque simplemente son dos piezas y ya está. Pero en este tipo de prendas sí. Entonces tenemos que por un lado el corte en tela de género y en entretela. Nos explican cómo van cortados, ¿vale? Aquí esto quiero hacer hincapié porque seguramente haya gente pues que tenga dudas. Cuando nos dice, por ejemplo, la 1×2 al hilo, significa simplemente que tenemos que alinear el hilo de la flecha de hilo que viene en el patrón con el orillo de la tela. Eso viene explicado también igualmente en el libro, que si tenéis un mínimo de experiencia ya en costura, que este libro también está indicado para aquellas personas que tengan un mínimo de nivel, pues ya sabréis, ¿vale? Y otras piezas nos pueden poner por uno en doblez de tela, simplemente es que va cortada en la doblez. Pone por uno porque realmente tendríamos una pieza en el momento en el que quitamos el patrón y desdoblamos. Y al hilo nos ponen dos porque cuando cortamos al hilo y la pieza nos saldrían dos piezas independientes porque no van en doblez, ¿vale? Otras pueden ir al bies, como esta de aquí, que es uno de los cuellos, que simplemente va, pues la flecha en el patrón se indica cómo colocarla en diagonal y siguiendo esa flecha, es decir, esa flecha tiene que ir igualmente paralela al orillo y la pieza quedaría en diagonal. Y después tenemos los planos de corte. Esto también es algo bastante importante, pero bueno, al final también un poco, esto es para haceros una idea, porque si vuestra talla es más grande, a lo mejor no os cabrán todas las piezas en una misma fila. A lo mejor esta la tenéis que colocar debajo o lo que sea. Por eso digo que es importante también que compréis la tela en función a vuestras medidas. Pero aquí por lo menos hace una idea de que si por ejemplo la pieza 3 que pone que va por uno en doblez de tela, pues saber cómo va cortada. Y así el resto de piezas. La 4B no debería de quedar así, más o menos. Y en entretela también nos explica, ¿vale? La entretela no lleva margen de costura. Esto es algo también
interesante que podréis ver cómo las piezas se ve como la guía del margen en la tela, mientras que la entretela no lleva margen de costura. Al menos es como se trabaja en Crea tu Moda. Si vosotros tenéis alguna forma de trabajar diferente a la que se explica aquí y que estáis acostumbrados y que es la que os gusta, si es a lo mejor más industrial, si incluís el margen de costura en el papel, si lo que sea, pues podéis hacerlo libremente, ¿vale? Aquí se explica cómo se trabaja aquí, pero cada uno ya también tiene que saber un poco qué le resulta más cómodo. Y aquí nos explican también de forma mucho más gráfica pues cómo iría, por ejemplo, la de doblez que os he enseñado antes. Pues aquí nos dice, la pieza de doblez simplemente se coloca con la marca de doblez en esa zona. Si no nos acordamos qué significaba doblez de tela o cómo era, pues pinchamos y nos lleva a la simbología de patrones. Y bueno, pues aquí ya vemos cómo colocar los patrones con fotografía. Por eso digo que estos libros están muy bien, porque viene todo muy detallado, sin dar por hecho nada, a pesar de que esté indicado a lo mejor un poco más pues para personas que tengan un mínimo de nivel. Pero vamos, que si sois principiantes yo creo que vais a entenderlo igual todas las instrucciones, solo que el proyecto, cada proyecto pues son algunos más complejos y otros menos. Y después tenemos aquí los márgenes de costura que van a llevar. Esto al final también, lo de los márgenes de costura, podéis aplicarlo un poco los que soléis utilizar. Aquí dice costados 1,5, pero si vosotros soléis aplicar en los costados 2 centímetros, por ejemplo, o 1 centímetro, pues sois libres. Ahora eso sí, hay algunas zonas, como por ejemplo línea límite de vista, Balras, que el límite vista simplemente es la parte que no va cosida a ninguna zona. Por ejemplo, tenemos en la vista del delantero está el escote, el centro, el dobladillo y el hombro. Pues todo lleva 1 centímetro, o el dobladillo 2, y la parte que dibuja, que une lo que es la vista, pues va al ras, porque va sobre hilado. Pero si le queréis poner 1 centímetro, por ejemplo, porque queráis hacer algún tipo de costura, podéis hacerlo. Y los márgenes de costura nosotros lo aplicamos sobre la tela, que es como nos lo explican aquí. Y después marcar las costuras, en fin, ya es cada proyecto un poco pues el proceso que lleve. Aquí viene todo, como digo, explicado. Voy a enseñar solo algunas páginas para que tengáis una idea, porque no os voy a enseñar todo el libro, porque si no, no acabamos nunca. Aquí cómo marcar los patrones con papel de calco, los piquetes, todo. Esto de marcar los patrones es el sistema que utilizamos. Usamos hilo flojo para ciertas zonas y papel de calco para el resto. Los hilos flojos, que algunas personas me han preguntado que por qué en algunas zonas sí y en otras no, es porque a lo mejor por el derecho necesitamos ver por dónde va a ir alguna costura. Y si yo paso papel de calco y vuelvo la pieza, el papel, o sea la marca, queda por el revés y la taparía. Entonces después, si yo doy la vuelta a un cuello, tengo que después saber dónde iría la costura definitiva. Y en los dobladillos igual, cuando yo hago una doblez y otra, la marca quedaría oculta. Entonces con los hilos flojos me ayuda a saberlo. Y después el papel de calco, porque es mucho más rápido de pasar y demás, se ahorra más tiempo. Pero si vosotros queréis, podéis pasar papel de calco a todo, o hilos flojos a todo, o directamente no marcar si es lo que estáis acostumbrados. A lo mejor estáis acostumbrados a marcar cortar a 1 centímetro y ya guiaros con la máquina. Eso ya es cada uno, ¿vale? Por eso digo que podéis usar la opción que mejor os venga. Aquí también os enseñan a coser el costadillo princesa. También cuando hay que planchar algo se suele mostrar siempre, aunque hay veces que a lo mejor pone coser tal y planchar, porque a lo mejor no siempre se va a estar fotografiando cuando se plancha. Se fotografía sobre todo, por ejemplo, en este caso, que es una costura como curva, pues se dan algunos consejos para poder plancharla correctamente. Como coser las pinzas, que también tiene que haber por ahí otro enlace. Aquí el cuerpo montado, algunas veces pues también nos vienen indicaciones con flechas, ¿vale? Si no se aprecia a lo mejor mucho la costura, pues viene con, digamos, digitalizado y una flecha para la dirección, por ejemplo, ¿no? Y aquí es simplemente señalado como una guía para que sepáis por dónde va a ir la costura, saber que va de borde a borde, en fin, todo eso. La entretela también se enseña cómo se coloca y se corta. Y si tenéis duda, como la entretela normalmente la cortamos después, una vez que ya tenemos marcada el resto de piezas, pues nos lleva también otro enlace al plano de corte, por si tenéis duda o no acordáis de cómo colocar las piezas en la entretela. Y también nos han explicado cómo pegar las entretelas correctamente en cada pieza.
El cuello también os explica todo, desde unir las piezas, las costuras que hay que hacer, por dónde tienen que ir, algunos consejos. Las vistas también, cómo coserlas, por dónde deben ir las costuras. Aquí nos enseñan también, nos explican pues cómo hacer las costuras de carga en una solapa, que la solapa en el cuello tiene una parte que queda del derecho normal y la otra que es la que voltea, que sería como el revés, digamos. Entonces, si yo hago la costura de carga normal, se va a ver por uno de los lados. Entonces se explica cómo hacer para que quede la costura de forma que no se vea ni por el derecho normal ni por la solapa una vez abierta. Todo esto al final no es más que un resumen, ¿vale? Os estoy enseñando algunas imágenes nada más, pero viene en el resto de páginas y demás, viene explicado todo el proceso. Por último, coser el cuello. Y bueno, muchas veces también encontraréis, como hemos visto antes en el ejemplo de la costura dibujado, pues círculos para indicar exactamente a qué parte hace referencia para que la veáis mejor, o incluso flechas. Y también nuevamente una guía, digamos, de representación de la costura. También aquí es como rematar la sisa con las cintas al bies. Fijaos cómo en el ejemplo se ha usado otro color, pero un color que combina con el color, digamos, principal, pero podéis usar el mismo estampado, color o lo que sea. Por último tendríamos el dobladillo y los ojales y botones. Nos explica pues cómo coser los ojales, los botones, que también tendréis enlaces a tutoriales. Y en este proyecto una cosa muy interesante es también cómo asegurar la vista. Porque la vista, lo que es el ras o el límite de la vista suele estar suelto. Entonces, para evitar que se esté saliendo o moviendo, pues también nos enseña cómo coserlo y dónde hay que hacer las puntadas para que quede perfecto. Y nada, el planchado final y el acabado final de nuestra prenda. Y después viene un catálogo con fotografía, alguna ilustración, también a lo largo del ebook en las primeras páginas hay ilustraciones con otros colores, estampados, y aquí un poco como una especie de magazine con algunos textos típicos de revistas también, donde os dan ideas, en fin, un poquito la parte ya más de marketing. Y aquí por último la contraportada, redes sociales y demás. Así que nada, espero que te haya gustado, que si tienes alguna duda o quieres que explique algún punto en concreto de forma más detallada, yo hago otro vídeo y lo explico sin problema. Y ahora lo que tienes que hacer es hacerte con el ebook de la blusa 90 Summer o cualquier otro ebook de los modelos que haya propuesto que te gusten. Ya os digo que con el tiempo se irá completando más aún la web, habrá modelos diferentes, más avanzados, chaquetas, camisas. Estoy preparando unas colecciones muy bonitas que os van a encantar, estoy segura. Y nada más, te animo a ello, a que tengas tu prenda confeccionada por ti. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido. Y nada, como siempre digo, si tienes alguna duda acerca de los ebooks que necesites resolver antes de hacerte con alguno de ellos, no dudes en escribirme, que yo estaré encantada de ayudarte. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.